Hermanos amados, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 17 de la parte 4 de esta serie que tiene 5 partes, el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Si somos los esclavos fieles que usan los talentos que el Señor nos dio, cuando Él retorne nos recompensará. Él nos dará la responsabilidad de regir como reyes sobre muchas cosas y nos invitará a participar de su gozo. Sin embargo, si somos salvos, pero perezosos, si no somos fieles para usar los talentos que Él nos dio, cuando Él regrese tendremos que rendirle cuenta. No pensemos, hermanos, que puesto que ya somos salvos de la condenación eterna, ya no tendremos problemas. Ciertamente tendremos un verdadero problema si no somos fieles en su servicio. Es del todo posible que recibamos algún castigo antes que una recompensa. Tenemos que atender la escritura pura del Señor. Huyamos de interpretar estas verdades de forma dispensacional, colocándolo íntegramente en el futuro y como una doctrina. Pensando en este tema de la salvación, queremos considerar 2 conceptos básicos o escuelas en cuanto al tema de la salvación, que son muy populares dentro del cristianismo religioso. Una es la escuela calvinista, que toma su nombre de Juan Calvino, un teólogo francés nacido en 1509, y la otra es la escuela arminiana, que toma también su nombre de Jacobo Arminio, un teólogo holandés nacido en 1560. En realidad nació 4 años antes que Calvino muriera. Él es después, en el orden cronológico, después de Calvino. La escuela calvinista enseña la seguridad eterna de la salvación y cree en la predestinación. Según la escuela calvinista, fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Luego nacimos, fuimos llamados, justificados y salvos conforme a la elección de Dios. Una vez salvos, tenemos la seguridad eterna. Sin duda alguna, esto es absolutamente correcto conforme a la Escritura, ya que hay muchos versículos que apoyan la predestinación y la seguridad eterna. El Señor Jesús en Juan 10 dijo que una vez que recibimos la vida eterna jamás sufriremos perdición. Por un lado, los calvinistas están en lo correcto con respecto a la seguridad eterna de la salvación, pero por otro, al no haber visto lo que está en Mateo 25:30, tienen una deficiencia importante. Ellos no han visto que una persona puede tener problemas incluso después de haber sido salva o después de decir que es salva de la condenación. Ellos erróneamente dicen que este versículo no se aplica a los creyentes verdaderos, sino a creyentes falsos. Nos referimos al versículo de Mateo 25:30. La escuela arminiana no cree en la seguridad eterna de los creyentes. Según su enseñanza, uno puede ser salvo por la mañana y perderse al anochecer. Después de unos cuantos días uno puede ser salvo nuevamente, pero más tarde podría volverse a perder. Según este concepto, las personas pueden ser salvas y perderse muchas veces. Podríamos llamar a esto la salvación de ascensor o de elevador. Cuando ellos son salvos están subiendo, pero cuando están perdidos están descendiendo. En su experiencia ellos suben y bajan muchas veces. Esto quiere decir que son salvos y están perdidos muchas veces, y en realidad este concepto no es correcto. Ellos se apoyan en versículos que hablan sobre la recompensa y el castigo al regreso del Señor, pero al aplicarlos le dicen a los creyentes que pueden perder su salvación. Según este concepto, que una persona reciba cierto castigo significa que esta persona está perdida eternamente de nuevo. Debemos tener muy claro que los 3 esclavos mencionados en Mateo 25 son salvos, pero que el último recibió cierto castigo al ser echado a las tinieblas de afuera. Debemos desechar las enseñanzas tradicionales y regresar a la palabra pura, amado. La Escritura dice que los 3 son esclavos, y la Biblia también dice que el tercer esclavo, debido a su pereza, padeció cierto castigo. Nuestro ruego es que se lean estos versículos libres de doctrina y que los oremos en la presencia del Señor. ¿Es usted, amado hermano, esclavo que posee 5 talentos, 2 talentos o 1 talento? Todos tenemos que ser fieles para usar los talentos que el Señor nos ha dado.
Recuerden, un día el Señor Jesús vendrá y nos pedirá cuenta. Tendremos que entregarle nuestros talentos y rendirle cuenta. Tenemos que ser fieles y usar lo que el Señor nos ha dado. De otro modo, a su regreso, en la manifestación del reino, sufriremos cierto castigo. No perderemos nuestra salvación, hablando de la salvación de la condenación, pero sufriremos. Ciertamente perderemos la oportunidad de reinar con el Señor durante el milenio. Quiera el Señor tener misericordia de nosotros. Como ya dijimos, el Evangelio de Mateo revela tres aspectos importantes del reino de los cielos. En Mateo 5, 6 y 7 vemos la realidad del reino. Allí el reino es revelado de una manera real, pura, genuina. Aquellos que están en la realidad del reino son pobres de espíritu, puros de corazón, manifiestan la justicia insuperable, hacen la voluntad de Dios y han llegado a ser como niños. Cuán puro y genuino es el reino en esa porción de la Escritura. Sin embargo, la segunda sección presentada en Mateo 13 tiene tres cosas allí terribles: la cizaña, el gran árbol que crece desproporcionadamente y la levadura que fue añadida a la harina fina. Hay un gran contraste entre estas dos sesiones, la de Mateo 5 y la de Mateo 13. Ellas son tan diferentes entre sí que pareciera que hable de dos reinos distintos, pero en realidad se refiere a dos aspectos de un mismo reino. El primer aspecto es la realidad del reino y el segundo aspecto es la apariencia externa del reino. La última sesión de Mateo trata sobre la manifestación del reino cuando el Señor Jesús regrese a la tierra. Cuando el Señor Jesús regrese, Él traerá consigo el reino y esta será la manifestación del reino. Las dos parábolas en Mateo 25 son muy significativas, ya que nos muestran que en la manifestación del reino, algunos santos entrarán en el gozo del Señor, pero otros no. En la parábola de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes prudentes entrarán en la fiesta de boda. Pero las 5 vírgenes insensatas se les va a impedir la entrada o se les impidió la entrada y serán enviadas a comprar aceite. Esto indica que las 5 vírgenes prudentes vivían en la realidad del reino, pero las 5 insensatas no vivían en esa realidad. Después, en la parábola de los talentos, tanto el esclavo de los 5 talentos como el de los 2 talentos pudieron entrar en el gozo del Señor. Pero el esclavo de un solo talento no entró. El esclavo de un talento perdió la oportunidad de entrar en el gozo del Señor y además fue puesto en las tinieblas de afuera, donde había llanto y crujir de dientes. No sabemos realmente dónde estarán estas tinieblas y qué clase de tinieblas serán, pero lo que sí es claro allí, sí sabemos que estas palabras fueron dichas por el propio Señor Jesús y están escritas en las Escrituras. Sí, amados, si nosotros sentimos aprecio por Juan 3:16 y seguramente usted como yo sentimos mucho aprecio por esa escritura, también tenemos que sentir mucho aprecio por Mateo 25 del 28 al 30. No podemos simplemente escoger ciertas palabras del Señor según nuestros gustos. Esto es lo que muchos cristianos hacen al escoger versículos que mejor se acomodan a sus propios conceptos, a esas doctrinas que ellos han asumido. A ellos les gusta citar Juan 3:16, pero raras veces citan Mateo 25 del 28 al 30. Ciertamente tenemos necesidad de este evangelio del reino. Si bien Juan 3:16 es bueno para tocar el tema de la vida, hoy en día son muchos los creyentes que necesitan oír el evangelio del reino completo. Esta es la gran comisión que hemos recibido, la cual no radica en predicar el evangelio de la libertad de la condenación o el evangelio del bautismo por inmersión, no, sino en predicar el evangelio del reino. En la actualidad a algunos cristianos no les gusta recibir el libro de Mateo, pues dicen que estos pasajes se relacionan únicamente con la dispensación de los judíos. Ellos dicen que Mateo no fue escrito para los cristianos y gentiles, sino para los judíos. Sin embargo, si Mateo no fuera para nosotros, entonces el Señor Jesús que se nos presenta en Mateo capítulo 1 tampoco sería para nosotros. Jesús allí se nos presenta como Jehová el Salvador y Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces eso no sería para nosotros.
No es lógico afirmar que el Señor Jesús en este libro es únicamente para los creyentes judíos. De hecho, en la iglesia, hermanos, si ponemos esto a la luz de toda la revelación de las Escrituras, en la iglesia no hay ni griego ni judío, no hay ni judío ni griego, Colosenses 3:11. Si relegamos este libro asignándolos a otros, al final vamos a perdernos el Evangelio de Mateo. En realidad es insensato relegar el Evangelio de Mateo asignándolo a otros y no a nosotros mismos. Si amamos Juan 3:16, quiere el Señor que amemos profundamente Mateo 25, del 28 al 30. Amado, no aceptemos esto de manera doctrinal. No discutamos de manera doctrinal con respecto a este asunto. Mire su experiencia. En su experiencia, ¿tiene usted 5 talentos? 2 talentos o 1 talento. Si usted pertenece a la tercera categoría y tiene un solo talento, bueno, pues muy bien. Ahora le preguntamos, ¿es usted un esclavo fiel o no lo es? Tiene que comprender que cuando el Señor Jesús regrese, le pedirá cuentas. Todos debemos entender esto. ¿En qué condición estará usted cuando el Señor venga y le pida que rinda cuentas? Vamos a seguir, amado, sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.